Muy buenas noches con cada una de ustedes. Buenas noches, Miss. Buenas noches también para las chicas que me están diciendo me están saludando por el WhatsApp de Zoom. Bien, vamos a empezar rápidamente para que luego expongan ustedes o primero quieren exponer, chicas. ¿Qué dicen? Misita, buenas noches. Te habla Sí. Magali. Misita, le voy a pedir un permisito, que mi sobrinito acaba de morir y estoy en un Ay, velorio, misita. ya, ya, okidoki. Por Ya, favor, misita. hijita, cuídate, ya, hijita, Ya, misita, ya. ya. Eh, Chicas, ¿qué hacemos? ¿No escucho? Miss, como usted lo desee, si empezamos primero, como usted diga, Ya, Miss. ya, perfecto. Entonces vamos a empezar la clase para hacerlo puntual y luego me voy con ustedes para que puedan tener un cierto tiempo para que se puedan explayar, ¿ok? ¿Estamos? Sí, Bien, Miss. ok, Sí, Miss. ok, gracias. Bueno, seguimos con el lenguaje literario, lo estuvimos viendo la semana pasada con respecto a las rimas, las poesías, ¿no? Entraban ahí también las trabalenguas, los poemas, y era algo que podríamos practicarlo con nuestros niños, ¿no? Hicimos nuestro vaciado de rimas que encontraron, otras lo crearon, y ya más o menos se tiene la idea de lo que es el lenguaje, ¿no? Este lenguaje, obviamente, tiene ciertas características y tiene a la vez, por las características, tiene tipos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy día eh, a grosso modo, ¿ok? Mm, Entonces, vamos a verlo a grosso modo. Entonces, vamos a entrar a esto para poder avanzar con respecto a nuestro trabajo. Bien, bien, entonces hoy día nos vamos a dedicar a lo que es los géneros literarios. ¿Estamos? Estos géneros literarios se presentan, eh, Miss. ¿sí? Ah, Miss, no, le iba a decir que no estaba compartiendo, pero ya apareció. No, estaba mientras que hablaba. No se preocupe, gracias de todas maneras. Estos géneros literarios se van a presentar de acuerdo a las características, ¿no? De lo que es el lenguaje literario. Entonces, está dentro de estos géneros, vamos a ver, de acuerdo a sus características, cómo se separa, vamos a saber un poco qué son géneros no literarios. ¿Lo hemos escuchado? Claro que sí, ¿no? Yo creo que más que todo, de repente, es secundaria o si alguien mucho revisa las noticias, tanto en el televisor como lee de repente por ahí, ¿no? Ciertos literatos que tenemos actuales, como es Mario Vargas Llosa, ¿no? Como es la misma Susana Vaca, hablan de esto, ¿no? De género literario, ¿bien? Y cuando mencionamos géneros, obviamente nos acordamos un poco de lo que es el género humano, ¿no? Masculino, femenino. ¿Qué clase de comunicación literaria hay dentro de todo esto? Bien, entonces vamos a empezar
Los géneros literarios son los grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, según su contenido y estructura. Para el autor, el género literario sirve de modelo de estructura, ya que le permite establecer un esquema previo a la elaboración de su obra. Es que el autor, obviamente, antes de empezar su obra, va a tener que determinar un poco hacia dónde voy, ¿no? De acuerdo a las características que van a tener esta obra, va a decir, bueno, esto va a ser tal género, o el otro, porque cada uno de ellos tiene sus características, ¿no? Y cuando ellos lo presentan, por eso lo presentan de una forma igual, ¿no? Ellos dicen, bueno, este libro pertenece al género literario de tal, ¿no? Entonces ya uno escucha y dice, ah, por las características me imagino que debe de haber esto, ¿no? Entonces, cuando se habla justamente de estas características de los géneros literarios, que son diversos y que nos permite clasificar de una forma fácil y sencilla los diferentes textos literarios, dependiendo de la temática, o sea, el tema de que se trata, de la extensión, cuán largo, cuán extenso puede ser, el tono e incluso el propio contenido, ¿no? Ese propio contenido. Un libro formará parte de un género o de otro. No va a poder ser parte de todo, sino de uno o de otro. ¿Bien? Esta clasificación de este género, ¿no? Pueden ser 4. Los más resaltantes son 4. El narrativo, el lírico, el dramático y el didáctico, ¿no? El narrativo, como su nombre, sí, Dina. Cierra tu micrófono, Dina. ¿Dónde estás, Dina? Ya. Gracias. El narrativo relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y espacio determinado. No creo que son un poco los más conocidos, ¿no? Porque acá se encuentran las novelas, los cuentos, las fábulas, las leyendas, las epopeyas y el poema épico, ¿no? En esta narrativa es una historia que se cuenta, ¿no? Por eso a veces en los cuentos decimos, ¿no? Había una vez, ¿no? Una niña que caminaba por la playa y de pronto se encontró un caracolito, ¿no? Y le dijo, hola amigo caracolito. Es una narración, ¿no? La novela igual, ¿no? En los años, o bueno, ¿no? En una ciudad determinada donde había un puerto inmenso, vivían la familia tal y la otra familia tal, ¿no? Y ellos eran pescadores, sus hijos, y cada mañana salían madrugada, salían a tirar las redes para luego recoger el producto de ese trabajo. Te están narrando, ¿no? Narrando. Igual la fábula, ¿no? Tenemos varias fábulas que nos trae un poco en mente, de repente como el conejo y la tortuga. Otra fábula que ustedes se acuerden. Ya dije el conejo con la tortuga. Otra fábula. El ratoncito y el león. El ratoncito y el león, perfecto. Otra. Hay varias, ¿ah? La pececita vanidosa. Ya, otra. La tortuga y la liebre. Ya, otra. Lina, la mamá tortuga, Miss. Ya, otra. El cóndor y el conejo. El cóndor y el conejo, ¿no? Esas son fábulas, ¿no? Fábulas que relatan también algo,
¿no? Algo te van relatando, que había una carrera en donde un conejito y una tortuga se apostaron, no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, narran. Su nombre lo dice, narran, es narrativa. ¿Bien? Luego viene lo lírico, ¿no? Que transmite un sentimiento y emociones a través de la voz lírica, ¿no? Aquí viene el egloga, el elegio, la oda, la sátira, el soneto y el madrigal. Estos nombres que le estoy dando son nombres que se le da a esto, justamente a estos temas líricos, ¿no? La oda, oh, belleza, hermosa, que sales, Nalia, que sales del mar, ¿no? Y te van diciendo, ¿no? En este caso, te van diciendo esta parte lírica, ¿no? Se llama mucho a la, oh, bella, y de pronto, ¿no? O sea, algo más de énfasis, transmiten una emoción, ¿no? Iba pensando solitario, meditando de la vida, ¿no? Esas son las odas, ¿no? La elegia es igual, pero lo llaman de un poco diferente por el tipo de estrofas que tiene cada estos que acabo de nombrar. Entonces, esa es la parte lírica. Esa es menos conocida que la narrativa, ¿no? La narrativa es la que más se vende, la que más está a la mano, la que más lo utilizamos de repente, ¿no? Viene lo dramático. Se representa o actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo frente al público. Están las tragedias, las comedias, el drama, el entremés y el sainete, ¿no? Tragedia porque una tragedia, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? Porque a las finales terminan muertos, los dos, uno se suicida y el otro la mata. La comedia, ¿no? Puede ser, hay comedias N, a ver cuál es el Baco, hay otras que o sea, nos llaman, la comedia nos llama a la risa, ¿no? Nos llama a la burla, ¿no? Esos son las comedias, ¿no? Dante Alighieri es uno de los grandes dramaturgos y entre ellos tiene varias comedias, ¿no? Entonces tenemos los dramas tienen parte de comedia y parte de tragedia, ¿no? Por eso se le dice drama, ¿no? A veces nosotros, bueno, en tiempo de pandemia hemos estado viendo dramas, ¿no? Porque combinaban la tragedia, combinaban la risa, ¿no? En estas series. Entonces, esta es la parte género dramático, más que todo, ¿no? Ellos representan una situación, en el caso de tragedia, Romeo y Julieta, un enamoramiento que no era permitido, no era aceptado, porque las familias se odiaban, y etcétera, etcétera, y pasan un montón de cosas hasta que terminan muriendo, ¿no? Entonces, por eso dice representan o actúan situaciones o conflictos, ¿no? Hay diálogo, ¿no? Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Acá estoy, Julieta, bajo tu balcón. Hay un diálogo entre los personajes, ¿no? Por eso siempre se dice, estas dramas normalmente van a las obras de teatro, ¿no? Donde son presentados al frente de un público y antiguamente era presentado en los atrios de las iglesias en la época de la Edad Media,
¿no? En donde se iba el pueblo y estaba ahí y observaba y vibraban con cada una de estas situaciones, ¿no? Había este diálogo, había esto de que cambian de día para la noche y de pronto los truenos en donde sonaba por ahí y hacían esto y hacían lo otro, ¿no? La parte didáctica se presenta un tema, se expresa una opinión o se divulgan enseñanzas e ideas. Entonces, cuando hacemos esta parte, ya vienen los ensayos, la biografía, las cartas, el diálogo, ¿no? El discurso, la oratoria, los artículos científicos. Esto es la parte didáctica. Esto que a veces de repente vamos a un consultorio, nos vamos al dental y de pronto o a un consultorio X, al pediatra, y encontramos pues estas revistas médicas, científicas, que nos van diciendo de los avances, de la modernidad para ciertas enfermedades, para ciertas situaciones que pueden presentarse en nuestros niños, ¿no? Entonces, va esto, va también la biografía, que varios autores también han hecho su biografía, ¿no? Los recientes son de Berto Ortiz, de Pedro Suárez Berti, son personajes modernos que están ahora, ¿no? Que están en boga y que hacen su biografía, ¿no? Y ya ustedes saben que es una biografía, ¿no? ¿O no? ¿Saben o no saben? Sí, maestra, análisis de la vida de una persona. Exacto, ¿no? Eh, la, eh, la vida, las obras, ¿no? Las obras de una persona, ¿no? De una persona. Realmente, normalmente son biografías de personas muy, de repente, conocidas, talentosas, pero de todas maneras por ahí hay una cierta cantidad de posibles biógrafos, ¿no? Que lo exponen como una vivencia para lo demás, ¿no? Para que el que lo coja, lo empiece a leer y de repente dice, oh, no, esto también estoy pasándolo yo, y lo ayude, ¿no? Esto de las cartas que ya se han dejado un poco de lado desde el momento que empezó esto de la virtualidad, ¿no? Esta carta que nosotros antes lo utilizábamos, ¿no? Para comunicar algo, ¿no? Oye, hola, ¿qué tal? Espero que ustedes estén muy bien. Les contaré que yo estoy en el puerto Pimentel, yo estoy pasando unos días de vacaciones muy bonitos, les extraño. Mira, ayer visité tal cosa, mañana. Eso antes era, ¿no? Te dejo, saludos a la tía, saludos a la mamá, al papá, qué sé yo. Te dejo hasta pronto, postdata. Estoy mandando encomienda desde acá. Y uno ya, eso eran las cartas. Cosa que ya no hay, ¿no? Pero si ustedes entran a la parte histórica, hay cartas. Cartas de Miguel Grau a su esposa, ¿no? Carta de Bolognesi a sus soldados. Hay varias que menciona estas cartas como algo, ¿no? Algo didáctico, de enseñanza, ¿no? Estas cartas de Miguel Grau que iba describiendo sus días en el mar, ¿no? La zozobra que él sentía al no saber qué es lo que esperaba, ¿no? Y un poco metía esta parte narrativa, ¿no? Estoy en la borda y esto pasa y el otro, son cartas a la esposa y a los hijos. Él era muy, muy familiar, ¿no? Los lazos familiares los tenían muy metidos y lo dedicaba a ellos, esas cartas, ¿no? Igual esos diálogos de repente por ahí, y hay un libro de Mario Vargas Llosa que era Diálogos en la Catedral, ¿no? Había un tema que se desarrollaba, que se iba viendo poco a poco, y cómo se iba
se iba desarrollando, ¿no? Estos discursos que normalmente no lo da ahora la actual presidenta, puede ser de repente, no sé, una docente, un director, un alumno, en el cual, dependiendo, quiere dar a conocer lo que está pasando, lo que se va a trabajar o se trabajó, ¿no? El discurso de la nación o discurso, no sé, por fiestas patrias, por Navidad, ¿no? Entonces, llaman discurso porque está dirigido a la población en tal caso, ¿no? Entonces, y la parte de oratoria. Conocemos, bueno, el mejor orador fue Víctor Haya de la Torre, y el mismo Alan García, ¿no? Eran oradores natos. Ellos cogían un tema y sabían hacia dónde dirigirlo y cómo, ay, perdón, cómo llegar a las personas, ¿no? No eran hablar por hablar, no era que en muchos casos a veces uno dice, ay, están charloteando, ¿no? ¿Cómo están acá paseando? No me dicen nada. No, ellos sabían cómo llegar, ellos sabían cómo dirigirse, utilizando, ay, perdón, utilizando un lenguaje apto, ¿no? Para la población, ¿no? Sin tantas remetidas, sin tantas cosas, ellos sabían cómo llegar a la población, ¿no? De que fueron los grandes oradores que hemos tenido en el Perú. Y casi normalmente todos los políticos eh, terminan siendo oradores, ¿no? Los grandes políticos inclusive eh, estudian oratoria, cómo expresarse, y no solamente cómo expresarse en forma oral, sino también de forma corporal, cómo poner, hacia dónde aumentar la voz, cómo bajo, porque eso es la oratoria, ¿no? La oratoria no es, bueno, buenos días, hoy día estoy acá, pero no, es agarrar, buenos días, desplazarse, como se dice, por el espacio, no está parado, sino que se desplazan, caminan, van, vienen. Eso es la oratoria, ¿no? Esa es la oratoria. Y hay cursos de oratoria y hay muchas personas que se meten porque de una u otra forma ayudan de repente por ahí a la timidez, de repente por ahí a la forma de expresarse, de utilizar mejor los verbos, las oraciones y todo lo demás. Bien, entonces estos 4 géneros literarios son los que conocemos más o menos en la actualidad. Bien, a ver. Correcto, Nirvana es el arte de hablar en público, así lo llaman. Es el arte de hablar en público. Es un arte, la oratoria es un arte, ¿no? Y hay personas que sí, son oradores innatos, ¿no? Entonces, algunas características de estos es, por ejemplo, en el género narrativo, consiste en narraciones que contaban una historia verídica o ficticia, en especial relacionada a acontecimientos heroicos de la antigüedad. Predominaban la temática del nacionalismo, de sentimientos colectivos y las tradiciones. En la actualidad se reconoce a este género con la novela. El género lírico consistía en la descripción de emociones y sentimientos a través de la poesía, que se estructuraba en prosa y a través del uso de diversos recursos estilísticos, como la metáfora o la comparación. La trama de los poemas podía ser abstracta porque el fin no era contar una historia, sino transmitir ciertas emociones respecto a algunos acontecimientos, ¿no? A eso lo llamamos el género lírico, ¿no? La descripción de emociones. Caminaba apesumbrado, ¿no?
y las olas del mar sonaban, y las estrellas con con su titubeo me hacían sentir que yo me encontraba, una cosa así. Eso es lo lírico. El género dramático, que consiste en un diálogo entre personajes que entraban en acción en un escenario y representaban una obra o cuento frente a una audiencia. El objetivo era entretener o conmover al público. De ahí las obras de teatro tan conocidas que hay, ¿no? Inclusive actualmente hay obras de teatro para niños. O sea, se bajan al nivel de los niños para que el niño sienta esta emoción, ¿no? Que les persigue de repente, que persigue el perro, persigue al gato y gritan y salte, no, no corras, que escóndete. Los niños son muy efusivos, ¿no? Y se meten muy rápido a lo que es la obra o el cuento y es ahí donde uno dice, wow, estoy transmitiendo emoción. Eso es lo que quería, que estos niños gritaran, se emocionaran, y para ello digo, qué bueno esto que he podido hacer. El género didáctico, que consiste en la descripción que pretendían explicar o dar a conocer una idea, como convencer al lector. Ojo que acá también está la parte científica, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan en la época del COVID, ¿no? Tantos de estos revistas médicos, científicas salieron, ¿no? Artículos científicos, médicos, salieron a exponer el por qué, el para qué usar, inclusive habían algunos que habían vencido al COVID supuestamente utilizando ciertos tipos de medicina, ¿no? La citromicina, el paracetamol, la vitamina C, o sea, hubo un montón. Y esto es justamente para convencer al lector. Yo escribo, propongo y expongo para que el lector, el que lo está leyendo, diga, wow, esto debo de utilizar, ¿no? Wow, esto sirve, ¿no? Esto va. Claro que también salieron un montón de charlatanes que realmente era de tirarse de las mechas, ¿no? De las cosas que decían, ¿no? Pero eso es lo que busca este género didáctico, ¿ok? No priorizaba los recursos estilísticos o el tipo narrativo, o sea, ellos no se va porque había una vez, en cierto modo, en los lugares, no. Ellos simple y llanamente escriben, ¿no? Para enfatizar y convencer al lector sobre su hipótesis, ¿no? La hipótesis era de que si tú tomabas cuando sentías fiebre, citromicina, con, no sé, la vitamina C y no sé qué tantas cosas más, ya no se degeneraba tu COVID como se pensaba, ¿no? Recordemos que prácticamente, creo que pasaron más de 6 meses, nosotros no hemos tenido vacuna. Entonces era simplemente, ¿no? Protegerte. Y ahí es donde salían, ¿no? Ahí es donde empezaron a salir todo esto, ¿no? De esta parte científica, ¿no? Que decían A, B, C, y uno no sabía para dónde ir. Bien. Entonces, en la actualidad, esto muchas veces se le reconoce con el ensayo, ¿no? Porque no hay, digamos, una línea para la escritura. Simple y llanamente hay una presentación de algo que yo quiero convencer a los demás. Que puede ser un producto, ¿no? Que puede ser de repente alguna idea, que puede ser también algún conocimiento que ahora se está tratando, ¿no? Y yo lo que hago es convencer. Bien. ¿Hay hasta acá alguna pregunta?
¿Está claro? ¿Sí? Bueno, como está claro, vamos a pasar ya a lo que son las exposiciones, ¿sí? Bien, entonces empezamos con las exposiciones, chicas. Sí, Miss. Ya, dejo de compartir. Una cosita, la única que va a presentar, por favor, me presenta a su grupo de espacio para yo tomarlo en cuenta en la evaluación, ¿ok? Para yo saber de quién se trata. Bien, ¿hay grupos voluntarios o Miss, buenas noches. Sí, Buenas nosotros en Ya. nuestro grupo soy la que va a presentar las diapositivas y mi compañera Luz Elena va a exponer. Perfecto? Entonces Mm. ustedes empiezan. Ojo, por favor, las demás chicas, las demás, por favor, atentas si desean hacer una pregunta o viceversa. ¿Ah? El grupo puede hacer alguna pregunta para ver si han estado atentas o no. Geraldine, ¿algo quieres hablar? Por favor, perdón, levantaste Sí, la mano. Sí, para el segundo grupo, Miss. ok, perfecto. Compañera Luz Elena. ¿Puedes bajar Sí, un poquito compañera. para Sí, sí. leer, por favor, un poco los integrantes? Ya. Muy buenas noches, compañeras. Muy buenas noches, Miss. Vamos a dar inicio a la exposición de la rúbrica de la asignatura Desarrollo de la Comunicación. El docente Rosa Arana Peña, integrantes Alarcón Llanos Loyola, Castillo Alberca Luz Elena, Heredia Céspedes Cintia Liliana, Gutiérrez Guisado Nirvana, Maldonado Paredes Marilyn Carmen, Mechán Torres Nancy María, Nunjuay Semeján Karina, Ciancas Ordinola Dalila, Quesada Montes Elizabeth y Vite Juárez Caroline Lisbeth. Ellas son las integrantes de este grupo. Una preguntita, disculpa. Alarcón, Llanos, Loyola, ¿así son sus nombres, apellidos? Sí, Miss, sí. Sí, Alarcón Miss, ese es Llanos mi nombre. Loyola. Perdón, Sí, perdón. Missita. Sí, Miss. Soy yo, Ya. Loyola Alarcón Llanos. Ya, pues me parecía raro. Un ratito que estoy apuntando, que estoy en Mechán. Ya, Nancy, ya está en Mechán Torres, Nancy María. Luego sigue Juan Semeján Karina. Luego sigue Ciancas Ordinola Dalila. Luego Quesada Montes Elizabeth y Vite Juárez Caroline Lisbeth. Quesada Montes, ¿no? Sí, Miss. Elizabeth y Vite Juárez Caroline Lisbeth. Ok, gracias. Ahora sí. Dando inicio con esta rúbrica de desarrollo de la comunicación, teniendo en cuenta, dice, si bien estos niños utilizan diferentes expresiones producto de su nivel de desarrollo y del contexto cultural en el que se desenvuelven, esto no pone en riesgo la comunicación entre ellos. Podemos observar que ahí los niños y las niñas están interactuando, ¿no?
con diferentes tipos de lenguaje, de la diversidad y cultura de donde ellos provienen. La pregunta es, ¿qué características tienen estos niños en cuanto a su lenguaje? En conclusión, el grupo hemos llegado que en esta situación nosotros observamos que los niños juegan en el sector del hogar teniendo en cuenta que están realizando el juego libre con un lenguaje no fluido, donde utilizan expresiones propias de sus edades y de acuerdo con sus convivencias familiares. Considerando que no existe impedimento para la interacción entre los niños, expresan lo que ellos quieren de la otra persona, ¿no? Más que todo, ellos desarrollan ahí las diferentes, más que todo los niños se convierten en imitadores y muchas veces imitan a la familia, ¿no? Mediante gestos, mediante su misma comunicación en el juego de los sectores, ¿no? Específicamente en el sector del hogar, podemos visualizar que los niños y las niñas utilizan diferentes lenguajes, ¿no? De acuerdo a su edad y también de acuerdo a la diversidad y cultura de crianza de los diferentes hogares a los que ellos vienen a la escuela. En el segundo punto tenemos qué temas se podrían elegir. Hemos elegido que deberíamos relatar historias de la vida cotidiana, noticias del día, establecer una conversación de tipo social, por ejemplo, enviando el cuaderno viajero, ¿no? Que muchas veces en algunas instituciones educativas se trabaja hoy en día el cuaderno viajero, donde el niño, donde los padres de familia plasman historias, cuentos, ¿no? Leyendas, o de repente algo que les pasa en el día a día y los niños luego los llevan al aula y el docente o promotora lo lee para que todos los niños sepan, ¿no? De lo que lleva el niño o la niña en el cuaderno viajero. También tenemos los juegos verbales como canciones, trabalenguas, rimas, cuentos y la dramatización. Es importante la dramatización, ya que ellos utilizan lo que puede ser los títeres de dedo, títeres de mano, ¿no? O títeres que ellos mismos lo puedan confeccionar, porque por decir ellos pueden poner una cuchara y pueden decir que es un títere, pero lo pueden hacer un representante, pueden representar, por ejemplo, de repente una persona, pero ellos lo hacen mediante un títere. ¿No? Luego también nos vamos a la siguiente pregunta, donde dice, ¿qué debe hacer la docente para que los niños logren un nivel alto en comunicación? Como docentes, bueno, creo que tenemos la tarea de escucharlos, interesarnos siempre por lo que dicen, entender su forma de pensar y de expresar. Debemos generar un ambiente seguro que les brinde confianza y libertad en el cual se favorezcan los intercambios lingüísticos. Actuar como hablantes y oyentes experimentados, enseñándoles la escucha activa y la comunicación asertiva. Es muy importante trabajar esto en los niños y las niñas. Ayudar a los niños en la organización de sus textos orales para hacerlos comunicables. La maestra, a través de las preguntas, busca mejorar las cosas que el niño ha omitido para poder saber el avance que el niño va teniendo en el proceso de la comunicación. Consideramos también importante las expresiones espontáneas que tiene el niño como maestra. No podemos sancionarlos ni ridiculizarlos. Debemos atender sus señales y seguir sus intereses de cada niño. Eso es todo lo que hemos podido nosotros resaltar dentro de esta rúbrica, Miss. Muchas gracias. Bien, aplausos para este grupo, por favor. Aplausos, un emoticón de aplausos. Bien. ¿Qué experiencia tuvieron como grupo? ¿No es la primera vez creo que trabajan ahí? No, Miss. Una experiencia muy bonita porque, como usted sabe, es forma virtual de diferentes sectores, ¿no? Departamentos, y cada uno tenemos una visión diferente. Pero lo importante aquí es llegar a una conclusión para poder lograr el desarrollo de la rúbrica, ¿no? En este caso, por decir, yo soy de Piura, tenemos
compañeras que son de Lambayeque, otra compañera que es de Pucallpa. Entonces son diferentes culturas de crianza que se tienen que desarrollar de diferentes maneras, porque ellos también a veces usan un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestra compañera Karina Non Juan, que ella también utiliza otro tipo de comunicación, que es mediante el idioma Aguajún. Entonces, pero como le digo, Miss, hemos llegado a una conclusión y bueno, eso es lo que estamos ahorita expresando. Bien, sí, justamente lo que yo quería expresar un poco, que en las conversaciones de estos niños se les puede entender, ¿no? No, y eso que hablan, como ustedes están diciendo, de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su contexto, pero es entendible, ¿no? Se puede entender y eso es lo que nosotras como docentes tenemos que tener tenerlo latente, ¿no? Porque no lo vamos a poner la crucecita y nada te entendí porque eso no es. Inclusive entre ellos se entiende. Entonces, es un lenguaje, entre comillas, fluido. Bien. Ahora, si nosotros queremos que ellos se expresen, indudablemente hay que seguir con estas actividades donde ellos expresen, a su medida, a su modo, pero que lo expresen. ¿Qué te pasó ayer? ¿Qué si fuiste al parque? ¿Qué hiciste en el parque? Porque esa es la única manera que el niño va a empezar a desarrollar su lenguaje y tener una comunicación de vida, ¿no? Bien, gracias al primer grupo y nos vamos con el segundo que era de Geraldine. Gracias, Miss. Sí, Miss. Mi Sí, grupo es Geraldine. el número 3. Ya. Ya. A ver. Ya. Buenas noches con todos. Somos el grupo 3. Esta es la rúbrica de desarrollo de la comunicación en la primera infancia con la profesora Rosa Aratapeña en el ciclo 15. Las alumnas que hemos trabajado en el tercer grupo son Bazán Oblitas, Geraldine, Bautista, González, Estrujilda, Díaz Mego, Blanca Cheli, Machaca Chambi Nancy, Naventa, Zairi Tupac, Yané Milagros y Padilla Casaño Edith. ¿Son cuántos ustedes, disculpe? 6, ¿no? Somos 6, sí, 6. Ya. Machaca, un ratito que estoy en Machaca Chambi. Auxilio. Machaca Chambi Nancy. Sí. Me interesan los primeros apellidos porque no creo que haya hermanas con los mismos apellidos, no creo, ¿no? O sea, Ya. Naventa, la quinta es Naventa. Ya. Y la sexta es Patilla Casaño. Ok, ya. Bien, ahora sí, gracias. Rúbrica de desarrollo de comunicación, caso 1. Ahí vemos el caso, si bien estas niñas utilizan diferentes expresiones, producto a su nivel de desarrollo y del texto cultural en que se desenvuelve. En esto no pone en riesgo la comunicación entre ellas. La primera pregunta es, ¿qué características tienen estas niñas en cuanto a su lenguaje? Bueno, podemos observar que estas niñas tienen un lenguaje aún no completa. Su desarrollo de comunicación no les afecta mucho, ya que su entorno donde están estas niñas son de la misma edad. Y aunque no pronuncian palabras largas, pero intentan comunicarse en su lenguaje. 2, ¿qué tema se podría elegir? Podríamos elegir el trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje consta de la dislalia, que es la dificultad de pronunciar o articular correctamente los fonemas. Lobo, loro. El disartia, la dificultad por pronunciar sonidos de palabras. Iño, niño. En este caso sería la disartia, porque las niñas, a vez de pronunciar este o esta, dicen ete, eta. El otro es la disglosia, transformo causada por una lesión física o una malformación, por el labio leporino o por un golpe que haya podido tener en la boca.
La disfemia, trastornos caracterizados por espasmos, repeticiones o tropiezos al hablar, como tartamudez o cuando repiten pero, y. La tercera, ¿qué debemos hacer como docentes para que los niños logren un nivel alto en comunicación? Bueno, debemos de trabajar más con imágenes y ejercicios de articulación en la boca. Por ejemplo, abrir y cerrar la boca, inflar los cachetes, jugar con la lengua hacia arriba, hacia abajo, como tipo de estimulación y ejercicio, ¿no? Ahí vemos los dibujitos. El otro puede ser juego del soplo, trabajar los fonemas, trabajar cuentos con pictogramas, con imágenes adecuadas a su edad. Si son niños de 3 años, con imágenes más grandes, y así van reduciendo constante su edad, ¿no? 5 años ya son imágenes más chicas y con unas cuantas palabras para que lo pueda relacionar. Y trabajar adivinanzas, trabalenguas, rima. Esto va a ayudar a que su nivel de comunicación y de lenguaje del niño sea más amena y más expresiva. Ahí vemos algunos ejercicios en los dibujos, en lo que es ejercicio del lenguaje, en lo que es articular. Y se trabaja con uno se pone el lápiz debajo de la lengua, y eso sería todo, Miss. Gracias. Ok, aplausos también para este grupo. Hacerles recordar porque no es no, siempre bueno es tenerlo en cuenta, que tenemos que recordar un poco el nivel de maduración que tengan estos niños, ¿no? Los temas que ustedes han tratado, o sea, los temas para tratar están muy excelentes, ¿no? Están excelentes, pero siempre busquemos o siempre investiguemos qué edad cronológica y qué grado de madurez tiene, ¿no? Recordemos que en el caso de la tartamudez, a veces se presenta y dura un mes, 15 días, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuando esta tartamudez ya es más repetitiva, ¿no? Constantemente. Recordemos que la tartamudez es un poco de pensar muy rápido y respirar inapropiadamente. Entonces hay el ¿no? Porque todo se le viene en la mente y quiere todo expresar y no puede, ¿no? Entonces, ahora, cuestión excelente, me gustó esto de imágenes, trabajando con el TUA, que es la diversificación universal de aprendizaje, es decir, la currícula para los niños con habilidades especiales. Se está trabajando mucho con imágenes, ¿no? Imágenes en el que el niño solamente señala, ¿no? Porque no puede pronunciar, tenemos los autistas o tenemos de repente los TDAH, que por último van caminando y ¡plá! Te señalan quién hablaba, de qué se trataba y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto de trabajar con imágenes es muy bueno, ¿no? Estos ejercicios de articulación también. Hay muchos ejercicios que con juego el niño o la niña puede ir, ¿no? Trabajando la lengua, ¿no? Trabajando de repente por ahí el soplo, que a la final les va a ayudar a pronunciar bien los fonemas y todo demás. Muy bien, este grupo Gracias, gracias también a ustedes. ¿Y es el otro grupo? Mis buenas noches. Buenas noches. De Briones Montero. Mi compañera Claudia va a compartir, por favor. Espera un ratito.
¿Ya está o pasamos al otro grupo? Un rato también es que ya estaba con el celular y él me está lanzando en mi laptop. Un rato, un Ya. rato. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu trabajo? Ya, ahí la pasé. Ok. Miss, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros solamente somos 4 integrantes. Bien, no hay problema. Amiga, Ven. bájalo un poquito para leer el nombre de las integrantes. Ya. Marta, Zoraida, Castillo, Espíritu, Jessica, Yadira, Iparaguirre, Usquiano, Nalia Crisóstomo, Príncipe, y quien le habla, Wendy Caterine Briones Montero. ¿Son cuántos? 4, ¿no? Sí, A ver, 4 nomás. me falta Briones, Montero, Castillo Espíritu, y, ya, Crisóstomo Príncipe, ya. Ok. Ya. Dice, si bien estas niñas utilizan diferentes expresiones, producto de su nivel de desarrollo y del contexto cultural, amiga, bájalo un poquito más, en el que se desenvuelven, esto no pone en riesgo la comunicación entre ellas, ¿no? La pregunta número 1, ¿qué características tienen estas niñas en cuanto a su lenguaje? Las niñas tienen diferentes características en el lenguaje. La niña Karen pronuncia claramente las palabras y la niña Soledad tiene dificultades en pronunciar correctamente algunas palabras, pero ambas juegan imitando el quehacer cotidiano de una madre de familia, ¿no? Dice, ¿qué tema se podría elegir? El tema en el aula que podría elegir la Miss es la comunicación verbal, ¿no? Un tema sería cantando y hablando rimas, juego todo el día, ¿no? Estamos hablando con niños pequeños, ¿no? Entonces tenemos que preparar un tema donde ellos puedan, ¿no? Cantar, eso les va a ayudar bastante, las rimas también ayudan bastante a vocalizar las palabras, ¿no? Ya. ¿Te lo puedo Creo que sacar? la anterior, antes de muchas gracias. ¿Ah? Acá. Por vivo, pues. O sea, yo soy presidente y yo me meto acá, ¿qué me van a hacer? Ya, dice, poner en práctica la comunicación verbal y no verbal. Tiene que ser un lenguaje sencillo y adaptado a cada tipo de edad para que los niños puedan comprender los contenidos y sentirse seguros de compartir sus ideas, algunas actividades para que nuestras niñas se desenvuelvan en la comunicación.
Las actividades que hemos puesto son canciones infantiles, adivinanzas sencillas, pequeñas exposiciones, complementación de palabras con vocales. Vocales Eso es lo que con hemos puesto. V, vocales con V. Con V. Ahí Ya. estaba la puesta con B grande. Ajá, hay que cambiarlo ahí, ¿ya? Ya. Adivinanzas sencillas, no semillas. Y hay que tener bastante cuidado con la redacción, ¿eh? Muy bien. Ok. Emoticón de aplausos. Siempre tengan cuidado con su ortografía. Tiene ¿ah? hampir saya nong ha ma kita nyo arabi aro ne de verdad ka. ¿Cómo va? Tina? Oye, me estoy sembrando, pe. Para ¿Quién mí. está con su abierto que no me deja escuchar bien? Ting ma huk pe ha. Ya, intuition de hai pitio ni na inkar ha. Ni na Simon ta. Chay ma haya murai ki patin mi. Ah, es Dina Sencho, apaga tu Harina. audio. Dina Sencho, apaga tu audio. Ah, Dina. Ah, ya. Dina Sencho Dina. es para el ya. audio. Dina, por favor. Apágame tu audio. Muy bien. Está apagado. Ahorita, pues antes se te ha escuchado todo. Bien, ¿alguien más? ¿Otro grupo? Yo, Miss. Ok. Ya, le voy a presentar. Miss, ¿logra ver mi pantalla? Sí. Ya. Son 3, ¿no? Sí, 3. Un ratito para poner sus apellidos. Ya, espere, profesora. Ya. Ahí está. Barco Córdoba, Judith, Angélica, Lisana Sembrera, Mari Lady y González Rojas, Lilia Noeli. Ya, muy bien. Ahora sí, empieza. Ya, buenas noches, compañeras. Buenas noches con todas. Vamos a ver sobre desarrollo de la comunicación, el curso. El caso, desarrollo de la comunicación y las estudiantes, profesora Rosa Arata Peña. Y para responder a la primera pregunta es, ¿qué características tienen estas niñas en cuanto a su lenguaje? Bueno, nosotros en conjunto de las compañeras hemos puesto, en el grupo de niñas se puede observar dificultades del aprendizaje como el lenguaje debido a la falta de una correcta pronunciación. Sin embargo, presentan características propias de su edad, como agrupar objetos para realizar actividades de juegos como el cocinar, describe, identifica y relaciona los objetos, Soledad relaciona la pluma con una paloma, conoce palabras descriptivas, por ejemplo, corre, tapar o traer. Usa algunas consonantes a pesar de producirse de forma distorsionada, pero intenta decirlas. Describe cómo hacer las cosas, por ejemplo, lavar los tarros, tapar la olla. Realizan una serie de 3 instrucciones, comprenden la rima, las niñas participan en una conversación, las oraciones pueden tener 8 o más palabras. En la pregunta 2, ¿qué tema se podría elegir? Aplicar estrategias mediante la dinámica, canciones, rimas y otras actividades de juego. Comunicación y expresión. Su estudio ayuda a que investiguen diversas formas y estrategias para mejorar las expresiones y lograr que la comunicación sea más afectiva en los niños. Para ello, es fundamental aplicar estrategias de aprendizaje de forma individual y grupal. En la pregunta 3, ¿qué debe hacer la docente para que las niñas logren un nivel alto de comunicación? Es importante que la docente estimule el lenguaje de los niños mediante el juego. Se colocarán diversos objetos en una mesa y una canasta al costado. Luego el niño o la niña tendrá que ir colocando cada objeto a la canasta según la indicación de su maestra.
Imitación de sonidos. Primeramente se proyectará un video con sonidos de diferentes animales. Luego el infante deberá escuchar con atención y repetirlo, pues será muy entretenido para ellos y funciona extraordinariamente para vocalizar, escuchar y gesticular. Asimismo, se deben realizar otros tipos de sonidos como el de la sirena, de una ambulancia, la del viento, u otros onomatopeyas. Dinámicas, como el rey manda a que Juanito se toque la oreja, el cabello, el rey manda que Juanito traiga un libro, etc. Canciones, por ejemplo, las abejitas. Oye, las abejitas zumbando en el jardín, tomaremos una zumbe para ti, zum, zum. Déjeme salir, zum, 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 ya te puedes ir, zum, 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 déjame salir, zum, 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 y ya te pues. Esta canción ayuda a trabajar el fonema S por medio de onomatopeya, del sonido de las abejas. Adivinanzas. Este juego consiste en decir palabras incompletas, es decir, se presentará distintas palabras a las que faltarán algunas sílabas y el infante deberá mencionar la palabra correcta una vez adivinada. Se proyectará la palabra completa. Por ejemplo, autobús, anillo, trompeta y otros más ejemplos. En las rimas podemos ir, mi buena mamita me lleva a la mesa, me da la sopita y luego me besa. Y Bandura dijo que el aprendizaje es bidireccional. Nosotros aprendemos del entorno y el entorno aprende y se modifica gracias a nuestras acciones. Muchas gracias, Miss. Bien, con Bandura, esa es una de las grandes exponentes, ¿no? Y efectivamente, ¿no? No solamente el niño va a la escuela a aprender, sino que nosotros también aprendemos de ellos. Y ese cruce de aprendizajes hace que el niño madure más rápido la forma de hablar, de vocalizar y todo demás. Muy bien, a este grupo su emoticón también de aplausos. Bien. Ok, gracias. ¿Cuál otro grupo más? Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, somos el siguiente grupo que queremos participar en esta rúbrica. Somos 2 integrantes nada más. Ya. ¿Quién es Magali? Mi compañera, ¿no? Magali Guevara. Ya. Mi compañera Alessandra va a colocar nuestra presentación. Ya. Disculpe que quizás le voy a apagar la cámara porque lo que pasa es que soy de provincia, está que llueve y mi internet como que está no muy bueno y puede ser que se entrecorte por la cámara y más el audio. Por favor, Miss, muchas gracias. Bien, entonces, compañera Alessandra, por favor, a ver si es que lo puede colocar en la diapositiva. Muchas gracias. Alessandra Condori, ¿no? Sí, profesora. Alessandra Condori. Un rato. No sé si está compartiendo ya. ¿Comparte? ¿Sabes lo que está compartiendo tu chat? Ay, ya, entonces. Tienes que descarga tu primera rúbrica y una vez que descargues, ahí sí, se puede ver. Ya. Un rato, ya está. A ver. Ya. Ya, ahora sí. Compartir. ¿Ahora sí? Ok, sí, ahora sí. Bien, nuevamente mis buenas noches, compañeras, buenas noches.
las integrantes del grupo en el curso de desarrollo de la comunicación de la primera infancia. Lo conforman Alexandra Condori Anco y mi persona, Magali Guevara Cubas. Voy a explicar sobre el diálogo que han tenido los niños y voy a responder a las preguntas. Si bien estas niñas utilizan diferentes expresiones, productos de su nivel de desarrollo y contexto cultural, es que... ¿Puedes bajar, compañerita? Ya. Contexto cultural en que se desenvuelven, esto nos pone en riesgo la comunicación, eso no pone en riesgo la comunicación entre ellas. Eso quiere decir que ellas tienen un lenguaje en la cual todos hablan de la misma manera, son del mismo lugar, por eso que se pueden comunicar de esa manera, por eso que pueden jugar, pueden hacer el juego de roles, porque cuando un niño se pone a jugar a la casita, al profesor, al doctor, son juego de roles. Y lo que hemos podido observar es que los niños dan vida a, por ejemplo, a diferentes objetos que ellos tienen a la mano. Visto que la niña dice, mira, esta es una paloma, es una pluma, lo veo, ¿no? Desde mi punto de vista, y ella expresa como si fuera una paloma. Entonces el niño, como le digo, da vida a diferentes objetos de tal manera que su juego sea ameno, que su juego sea bastante bueno para ellos y saquen pues también de allí algo provechoso, porque en realidad se están socializando en que tráeme el tarro, en que hay que lavar los tarros, en que voy a ponerle harina a la sopa. Eso quiere decir de que en casa quizás esos términos ellos emplean y lo utilizan en el juego de roles. Ahora, como maestro uno, cuando el niño está jugando ese tipo de juegos, valga la redundancia, uno se da cuenta cómo está el niño psicológicamente. Si el niño está de repente con problemas en casa, si el niño quizás habló una mala palabra o se expresó mal, o quizás expresó algo en que el papá, el tío, la mamá, quizás emplean palabras diferentes, el maestro se da cuenta en ese momento. Entonces allí el maestro en nivel inicial tendríamos que conversar con los padres, ¿no? Y ese es el modo en que el maestro se da cuenta para nosotros poder ayudar a la familia o al niño, porque allí en esos juegos nos dan a conocer todas sus vivencias del hogar y las palabras que emplean también. Muchas veces le dan vida, por ejemplo, ¿no? Yo soy maestra, enseño y a veces dicen, ya, esto va a ser mi caballo, y es una escoba. Entonces, pero ellos felices en el caballo. Entonces, y mira, esto, me sucedió un caso, disculpe que le voy a, tú vas a ser mi caballo, pero no, este caballo está muy flaquito y que mejor no podemos caber los dos. Entonces, como que el niño también ya va sacando conclusiones a pesar que son pequeños. Dice, no, esto no podemos hacerlo, o no se habla así. Lo comentaba la compañera que estábamos haciendo el trabajo. Le digo, es bonito cuando el juego de roles se da entre todos los amiguitos que hablan el mismo lenguaje, porque hay compañeros, por ejemplo, que vienen de otro lugar que desconocen esos términos y como que ya la socialización entre ellos como que no es muy fluida. ¿Por qué? Porque un niño habla una cosa, el otro niño habla otra cosa y como que ahí no va a haber el juego de roles. No se dice así, compañeros, se dice de esta manera. Y entonces eso es lo que pasa en el juego de roles. Disculpe que quise explicar esto, pero voy a voy a contestar la pregunta. Dice, ¿qué tema podrías elegir? Mire, nosotros hemos elegido con la compañera, ya que es el caso de la comunicación, vimos, es la convivencia, es
o sea, es la comunicación espontánea. Hemos elegido. ¿Sabe por qué hemos elegido la comunicación espontánea? Porque los niños actúan de forma espontánea. Ellos, nadie les dice, di esto, di lo otro. Ellos les sale del corazón. Ellos les sale de lo que ven, de lo que observan, de lo que viven en casa. Ellos les sale esos términos que utilizan. Hay que lavar esto, voy a chancar, no dice voy a con una piedra el carrizo que sirva de leña. Eso seguramente hacen en casa, por eso que ella lo transmite con sus compañeros. Entonces, por eso que hemos elegido nosotros esa pregunta, esa comunicación, porque ellos actúan espontáneamente, al natural, como se dice. No hay que de repente que alguien lo aconseje, ya que el niño es muy imaginativo y el niño también es muy inocente. Como en realidad a ellos lo agrada. Y como en su inocencia, entonces ellos actúan y hablan tal como son. Responder a la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer la docente para que los niños logren que un nivel alto en comunicación? Mire, dice, como docente debemos escuchar a nuestros niños, darle atención, como le menciono, ¿no? Yo soy docente y a veces, por más explicación que estemos, a veces el niño necesita una atención única. Por ejemplo, quizás se acordó de algo y quiso comunicarnos, debemos atenderlo al niño primero. El niño debe ser nuestra prioridad en el aula, en la clase. La clase a veces lo podemos repetir, pero lo que el niño nos quiere decir, quizás no lo escuchamos en ese momento, después ya no supo ni qué decirnos. Le preguntamos después y nos dice, ¿qué me querías decir? No sé, Miss, se me olvidó, creo que nada. Entonces siempre nuestra prioridad tiene que ser el niño, la atención que debemos mostrarle. Utilizar un mismo lenguaje. También debemos de tener estrategias, por ejemplo, leerlos los libros. En 5 años, por ejemplo, los niños no leen. Nosotros tenemos que leerlos a ellos para que enriquecer su vocabulario. Aprenden palabras nuevas, aprenden a qué? A expresarse mejor con palabras técnicas, y de esa manera también el niño va a aprender y va a expresarse bien en su hogar, en su casa, y no solamente va a transmitir conocimiento de repente en el aula con sus amiguitos, sino también a su familia, porque creo que el papá, la mamá va a preguntar qué aprendiste el día de hoy, y él de repente ya, en lugar de decir lindo, va a decir muy bello, hermoso. Entonces hay que crear términos para que también el niño aprenda cada día. Contarles cuentos. Es muy importante contarle cuentos a los niños, porque de esa manera también estamos tratando que el niño sea imaginativo, que él le dé un final, por ejemplo, entonces el niño sea creativo, se imagine cosas, para que de esa manera el niño también cree sus propios cuentos y él pueda también transmitirlo a sus compañeritos, un cuento. También canciones, cantar canciones también, porque en ellas también va aprendiendo a mejorar su vocabulario y aprender de repente, si tiene problemas en el habla, va a aprender a aclarar mejor las palabras. Jugar con juegos, dice, de palabras, por ejemplo, ¿no? Decimos, niños, el día de hoy vamos a jugar, por ejemplo, vamos a decir opuestos. Yo digo día, ustedes van a decir el opuesto de día, ¿qué será? Noche, muy bien. Y de flaco, bien, gordo. Y si podemos decir palabras iguales, entonces de esa manera también el niño va a aprender a participar y también va a aprender palabras nuevas. Creo que es lo más importante en la comunicación, que el niño se exprese bien y que se exprese, como le digo, con palabras nuevas, con palabras técnicas, y tenga una buena comunicación. Muchas gracias, Miss. Disculpe, quizás me extendí un poco, pero es mi punto de vista, y muchas veces tenemos de repente, ¿no?, algunas experiencias como docentes. Gracias. Gracias también a ustedes. Bien, vamos, siguiente grupo. Uy, ya les queda más que 4 minutos al siguiente grupo, ¿ah? Miss, lo voy a poner yo de mi grupo. Ok.
Va a quedar, creo que varios chicos, varios grupos afuera. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Porque, no, tú sigues, pero ya, porque nos faltan 4 minutos. Sí, no se preocupen, los otros grupos que queden lo vamos a hacer la próxima clase, pero ahí sí que lo voy a hacer con cronómetro en mano. Ya, Miss, gracias. Ya, desarrollo de la comunicación de primera infancia, nombre de la Miss Rosarata Peña. Integrantes, Flor Castañeda, Dina Cercado, Dina Sencho, Claudia Chávez, Jenny Mesa Gutiérrez, Milagros Mixay, Mariela Monsalve, que está en España, Magali Ramírez Alvarado. La rúbrica de comunicación, las preguntas. La primera pregunta, ¿qué característica tiene esta niña en cuanto a su lenguaje? Segunda pregunta, ¿qué tema se podría elegir? Tercera pregunta, ¿qué debe hacer la docente para que las niñas logren un nivel alto de comunicación? ¿Qué características tienen estos niños en cuanto a su lenguaje? Tienen un vocabulario que está por debajo del nivel, ¿no?, de otras niñas. Usan ciertas frases una y otra vez, emplea tiempo presente, pasado y futuros inadecuados, hablan palabras de acuerdo a la región o departamento donde viven. ¿Qué tema se podría elegir? Ideas creativas educativas, que los padres deben hablar bien sin diminutivos, jugar con letras, correr a ciegas, saltar, actividades de imitación, repetir sonidos de animales, canciones trabalenguas, tareas de discriminación auditiva, actividades de imitación, como repetir sonidos de animales, canciones trabalenguas, juegos en los que interroga el habla, bingos fonéticos, obras de teatro, tareas de discriminación auditiva y juegos en grupo. La tercera pregunta, ¿qué debe hacer la docente para que los niños logren un nivel alto de comunicación? Como conclusión, la docente ayudará al niño en los siguientes aspectos: en el bienestar, ya sea mental, emocional, la asertividad, la empatía y motivación. Límites y los juegos que se puede utilizar para una buena comunicación son: adivina el objeto, el teléfono descompuesto, o llamado también teléfono malogrado, cuentacuentos con imágenes y adivinanzas actuadas. Gracias, Miss. ¿Me repites los que solamente tengo hasta Chávez Ríos? Ahí le voy a poner, ya. Flor Castañeda, Dina Cercado, Dina Sencho, Claudia Chávez, Jenny Mesa, con doble N, Jenny Mesa Gutiérrez, Milagros Mixay, Mariela Monsalve, Magali Ramírez Alvarado. Monsalve y Ramírez Alvarado. A mí, Magali no podía entrar ahora en clase porque ha fallecido su sobrino. Sí, al inicio nada más, sí, no te preocupes. Sí, al inicio nada más se expresó. Bien, ok, en total son 2, 4, 6, 8. Ok, son 8, 10, 13, 17, 23, 33 nada más han expuesto. Bueno, Claudia, ¿quién falleció su esposo? No, su sobrino. Escuché mal. Su sobrino, sí. El resto, en la próxima semana, pero con cronómetro, 5 minutos, ¿ya? No me repitan ya las preguntas, porque las preguntas todo el mundo las sabe. Simple y llanamente la parte de quiénes son las del grupo y su respuesta, ¿ok? Gracias, muy satisfecha con sus trabajos, realmente han dado diversidad de respuestas, que eso es lo que quería. Se nota el trabajo en grupo y por lo tanto se nota el pensamiento crítico reflexivo de cada una de ustedes. Bien, chicas, felicitaciones. Nos vemos la próxima clase. Pasen la voz a los que faltan, por favor, y cuidémonos mucho, ¿ok? Nos vemos. Bye bye. Muchas gracias, Miss. Buenas noches, gracias. Nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Gracias. Bye bye.